Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta noche, en un encuentro con la cultura y la música paraguaya. Darío Gómez Cerrato Ñemoniaré es una producción discográfica de los descendientes del gran poeta don Darío Gómez Cerrato. Varias décadas después de su partida, su voz continúa viva gracias al compromiso de su familia, que ha asumido con admirable dedicación la misión de rescatar, preservar y difundir su inmenso legado artístico. Hijos, nietos y amigos de la familia han trabajado en recopilación, edición y publicación de sus obras completas, permitiendo que nuevas generaciones conozcan la riqueza y su pensamiento con una extraordinaria sensibilidad poética. El lanzamiento de este material discográfico constituye mucho más que una producción musical. Representa un acto de memoria, de gratitud, de continuidad histórica. Cada interpretación renueva el mensaje de un creador que supo expresar el alma del pueblo paraguayo y fortalece el vínculo entre el pasado y el presente, manteniendo vigentes los valores, la lengua guaraní y la identidad nacional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quiero destacar la presencia de un familiar y una autoridad que vinieron desde la ciudad de Cuyapedí, el señor intendente de la ciudad, Juan Carlos Barreto. Muchas gracias, intendente, por acompañarnos. Y el presidente de la Junta, Carlos Augusto Gómez. Él es pariente, es primo nuestro, es hijo del querido tío Augusto, así que creemos que la familia está completamente representada. Muchísimas gracias por su tiempo. A continuación vamos a presentar a los artífices de este material discográfico. Primeramente llamamos a don Darío Gómez Veloto, hijo de Darío Gómez Cerrato y Petrona Veloto, a ocupar su lugar formal. Darío Gómez Veloto es docente y promotor de la cultura paraguaya, músico y formador de talentos musicales. Desde pequeño se involucró en el mundo del arte y la cultura, viendo y escuchando a su padre y grandes amigos componer obras bajo el frondoso vapor de su residencia. Heredó el talento y la pasión por la música. Hortensia Gómez, viuda de Troche. Hija de Darío Gómez y Petrona Veloto, madre de 9 hijos, escritora, poeta, cantautora de obras musicales registradas en APA, promotora de la cultura y las tradiciones paraguayas. Llamamos a continuación a Juan Santiago Troche Gómez. Él es hijo de Hortensia Gómez y Juan Troche es profesor superior de canto, profesor de guitarra y piano, egresado en el 2009 del Conservatorio Nacional de Música, cantautor de obras musicales registradas en APA, integrante del ensamble musical Canta Lírica, promotor de la cultura y la tradición paraguaya. Verónica de la Paz Troche Gómez. Hija de Hortensia Gómez y Juan Troche, licenciada en Ciencias de Educación con énfasis en Desarrollo Humano, docente en Educación Escolar Básica, docente en Educación Inicial, promotora de la cultura y la tradición paraguaya. Darío Gómez Nardelli. Hijo de Darío Gómez y Miriam Nardelli, requintista y músico por vocación, incursionó en el mundo de la música y la cultura desde los 6 años, llevando las melodías paraguayas a varios rincones del mundo.
promotor de la cultura paraguaya y artífice en la elaboración del CD que hoy lanzamos. Llamamos ahora al maestro Carlos Lombardo. Lleva el nombre de su bisabuelo don Carlos Talavera, quien fue guitarrista y compositor, creador de la canción La Campana. Es artista y compositor, director de la Academia de Música Carlos Talavera, creador, arreglista de polka urbana y director del grupo Nuyasí. Arreglista, compositor y arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Folclórica Academia Nacional José Asunción Flores, profesor del Conservatorio Nacional de Música, y a los 16 años fue ganador de los festivales Serenata de Asunción y del Festival del Lago Pacaraí. A continuación llamamos a Rosana Ovelar. Destacada guitarrista profesional, bajista y profesora de guitarra popular paraguaya. Cuenta con una sólida trayectoria musical del folclore nacional y la música latinoamericana. Se destaca en el ámbito de la producción nacional y en la gestión de proyectos artísticos independientes. Es guitarrista y sesionista del célebre requintista Juan Cancio Barreto. Ahora llamamos al maestro Cristian Olmedo. Educador musical, multiinstrumentista, actualmente se desempeña como instructor de instrumentos musicales en el Conservatorio de Divina Providencia y en la guardería de niños Espacio de Desarrollo Infantil. Cristian Olmedo es instructor de saxofón, trompeta, clarinete, flauta traversa y guitarra. Con ustedes, los que hicieron posible el lanzamiento de este material discográfico. Un fuerte aplauso para ellos. A continuación, vamos a esperar que nuestros artistas tomen sus lugares y vamos ya a la primera parte del desarrollo de este programa, en donde los descendientes de don Darío Gómez Serratos y amigos nos deleitarán con las siguientes interpretaciones. Querida la Piedad, que es una obra de la señora Hortensia Gómez Viuda de Troche, Yacé Morotí, Chipera Luque y la canción del Bohemio. Esperamos nos disfruten. Bendita Madre nuestra, llegamos a
Queremos aprovechar este momento también para convocar al querido hermano Gregorio, la autora de esta hermosa obra denominada Querida la Piedad. Quiere hacer entrega de un cuadro en donde está plasmada la letra y ojalá que realmente se convierta en un símbolo esta música. Reciban este cuadro como un humilde gesto de gratitud de la autora de tan importante obra denominada Querida la Piedad. Así es que muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar una de las obras referente y cumbre de don Darío Gómez Cerrato, Yací Morotí, seguida de Chipera Luque y la canción del bohemio.
Sí, hola.
con música. Hay una cuestión musical muy profunda que es un poco, va a ser muy prolongado de explicar el por qué se están intercambiando el arma. Sí, sí.